Esta va a ser la guía de cómo crear un servidor de Minecraft y cómo controlarlo con Python. Es decir, cómo hacer un servidor al que le podamos mandar instrucciones mediante código, utilizando el lenguaje Python. Las cosas que vamos a necesitar son las siguientes. Primero, Minecraft Java Edition. Este tutorial lo estoy haciendo para Windows, pero también debe funcionar en Mac, porque todas estas cosas se pueden instalar también en Mac. 2, Java Development Kit. Tenemos que instalar en nuestro sistema, ya sea Windows o Mac, el Java Development Kit. 3, instalar el lenguaje de programación Python 3. 4, necesitamos un editor de código. En este tutorial voy a mostrar Visual Studio Code. Después vamos a descargar y configurar un servidor tipo Paper. Le vamos a agregar un plugin que se llama MCPQ, y luego vamos a instalar en el sistema la librería de Python MCPQ, que esta es la librería que se comunica con el plugin y luego el plugin se comunica con el servidor. Y luego al final vamos a hacer unas pruebas y ya. Si les sirve el video y les gusta, por favor suscríbanse y denle el pulgar arriba y todo eso, porque sí quiero tratar de monetizar este canal. Lo primero que ya todos deben de tener seguramente es tener el Minecraft Launcher, porque con este podemos jugar a muchas versiones diferentes de Minecraft, pero la que vamos a utilizar para poder programar con Python, para hacer un server, es el Java Edition. Aquí tengo instalado la última versión, la 1.21.8, pero aquí en Installations podemos agregar diferentes versiones, pero esto va a depender de la versión del server que vayamos a descargar. Entonces, por ahora lo importante es que tengamos el launcher funcionando. Entonces, esto ya funciona. Este paso es muy importante. Vamos a instalar lo que se llama Java Development Kit, que este programa es lo que nos permite construir un servidor de Minecraft. Es diferente al Java Runtime Environment, que esto es seguramente lo que está instalado en una computadora normal, que funciona para ejecutar programas en Java, pero no es tan completo como este JDK, que permite construir cosas mucho más complicadas. Entonces primero tenemos que ir a la página de oracle.com, después a Resources, luego Java Downloads. Aquí vemos que hay varias versiones. Está la versión 24, versión 21 y hay unas más antiguas. La 21 es la que se llama LTS, Long Term Support. Entonces esta es la que recomiendo instalar para lo que queremos hacer. Entonces venimos aquí abajo, seleccionamos la versión 21, JDK 21 y después el sistema operativo Windows. Y después descargamos el instalador MSI, este. Y una vez que se descarga, lo ejecutamos. Listo. Para verificar si se instaló correctamente el Java Development Kit, podemos irnos a Windows PowerShell, a la línea de comando, y utilizamos este comando, javac espacio guión version, y nos va a decir la versión del compilador de Java, que se llama javac. Entonces, si nos sale una versión, significa que sí se instaló correctamente el Java Development Kit. Y ahora vamos a instalar Python, que es el lenguaje con el que nos vamos a comunicar con el servidor de Minecraft. Entonces venimos a la página de Python, python.org, lo vamos a Downloads y bajamos la última versión estable que aparece, que aquí en este caso es la 3.13.6. Damos clic, se baja el instalador y lo ejecutamos. Aquí marcamos estas dos casillas, que tenga privilegios de administrador para instalar Python. Esto es para que no haya errores y se instale para cualquier usuario. Y la segunda, para que se pueda utilizar Python desde la línea de comandos. Y luego instalar. Y aquí también voy a marcar esta opción. Y listo. Python ha quedado instalado en el sistema. Y luego podemos utilizar este comando en PowerShell para comprobar que se instaló bien Python. Entonces ponemos py espacio -- version en inglés. Y aquí me dice que tengo Python 3.13.6. Esto nos demuestra que sí se instaló correctamente. Y ahora necesitamos un editor de código.
En este caso voy a instalar Visual Studio Code. Este es muy popular, hay muchos recursos y tutoriales, yo por esto lo recomiendo. No es tan ligero, o sea, sí es un poco pesado, pero tampoco es la gran cosa. Entonces funciona muy bien para lo que necesitamos. Entonces entramos, lo voy a descargar para Windows y ahora ejecuto el instalador. Entonces aquí aceptamos, siguiente, lo voy a instalar en el disco C. Esto es opcional si queremos un folder para el menú Start. Yo le voy a dejar que sí. Después aquí esta opción es importante, Add to Path, porque esto nos va a permitir ejecutar programas desde la línea de comando. Y dice que se necesita reiniciar si tenemos alguna ventana de la terminal abierta. Instalar. Y listo, ya tenemos instalado Visual Studio. Ahora vamos a configurar el servidor. Vamos a utilizar un servidor PaperMC porque es más estable y soporta los plugins que necesitamos. Solamente tenemos que identificar cuál es la versión que necesitamos. En mi caso, por ejemplo, yo quiero utilizar Optifine y la versión más nueva que soporta Optifine es la 1.21.4. O sea, es decir, que tengo que crear un perfil en mi launcher de Minecraft con esta misma versión para que funcione Optifine. Del mismo modo, necesito que mi PaperMC, mi servidor, sea de la misma versión, que todo sea compatible. Entonces, si necesito la 1.21.4, aquí en la página de Paper me voy a Downloads, Paper, luego aquí abajo en Build Explorer para ver versiones anteriores, busco la 1.21.4. Aquí viene una advertencia que como es una versión anterior ya le dejaron de dar soporte, pero pues no importa. Y bajamos la última, que es la de mero arriba. Le damos clic y ya se descarga. Y vemos que se descargó Paper con la versión que seleccionamos, la 1.21.4. Ahora necesitamos un folder donde vamos a tener todos los archivos del servidor. Entonces yo en mi disco C tengo un folder que se llama Minecraft Servers y adentro tengo un folder que se llama Scripts, que aquí quiero poner los programas en Python, y luego otro folder que se llama Server 01. Digo, es importante tener todo ordenado. Entonces entramos a Server 01 y aquí adentro es donde quiero tener todos los archivos del servidor. Entonces lo primero es mover el archivo que acabamos de descargar, el paper.jar, y lo ponemos aquí. Le voy a poner iconos grandes. Y ahora tenemos que ejecutar este archivo .jar del servidor. Pero para ejecutarlo tenemos que hacer un archivo .bat que ejecuta un comando con el que le podemos asignar la memoria RAM que queramos de nuestro sistema. Porque si le damos doble clic como un programa regular, Windows le va a asignar la cantidad de memoria RAM. Y a veces Windows no le asigna la cantidad correcta, entonces el servidor pues, no va a funcionar de la manera que necesitamos. Entonces lo primero que necesitamos hacer es copiar el nombre exacto de nuestro archivo del servidor. Si ustedes tienen otra versión, pues tienen que copiar el nombre exacto de este archivo, del archivo .jar. Después venimos a la página de Paper, vamos a la documentación y buscamos script. Necesitamos esto, el generador del script de inicio. Entonces aquí en File Name ponemos el nombre del archivo que tenemos en nuestra carpeta, que en este caso es este, es la versión 1.24.4. La plataforma que estamos usando es Windows y Flax no tenemos que ponerle nada. Luego aquí podemos mover cuánto RAM le queremos asignar cuando se arranque el servidor. Yo lo voy a dejar en 4 GB porque mi sistema es de 16. Entonces le puedo asignar 4 sin ningún problema y que todo funcione correctamente. Y luego también me gusta poner esta casilla, la de Wii, para tener una interfase donde vamos a ver el nombre de los usuarios que estén en el servidor y vamos a ver los comandos que se utilizaron, etcétera. Pero también se lo pueden quitar, es opcional. Una vez que tengamos estas propiedades seleccionadas, le damos clic a Download y se va a descargar un archivo BAT, start.bat. Y este lo cortamos y lo pegamos aquí. Entonces le damos doble clic a start.bat para correr el servidor por primera vez. Aquí le decimos run. Voy a poner esto acá. Y vemos cómo se van a generar algunos directorios y algunos archivos.
aquí da una advertencia, dice que no hemos aceptado el EULA, que este es el contrato de uso del software. Entonces aquí nos dice, tienes que aceptar el contrato para que el servidor se pueda ejecutar correctamente. Entonces aquí les dice que presionemos cualquier tecla para continuar, le damos Enter y se va a cerrar. Entonces vemos que hay unos directorios y unos archivos nuevos. Abrimos el eula.txt con cualquier editor de texto. Aquí lo abrí con Notepad. Y aquí donde dice eula igual a falso, le ponemos igual a true, que es verdadero en inglés, y lo guardamos. Y ahora de nuevo arrancamos el servidor con start.bat, run, lo pongo acá. Y ahora ya se va a ejecutar sin problemas porque ya aceptamos el contrato. Entonces se van a crear más directorios y más archivos. Aquí los vamos a ver. Esta es la interfase gráfica que por haber marcado la casilla de GUI en el generador del script, por eso sale esto. Si no, solamente se quedaría abierto esta ventana de comandos. Entonces aquí, por ejemplo, dice Players. Aquí es donde veríamos a los jugadores que están jugando en el servidor. Y aquí veríamos los comandos y las cosas que están ocurriendo. O sea, por ejemplo, aquí primero se preparó el mapa y ya está funcionando. Y ahora ya podemos ir a Minecraft. Aquí vemos que la versión actual de Minecraft que tengo instalada es la 1.21.8. Esta, si yo juego con esta, no va a funcionar con el servidor porque el servidor es de otra versión, es de la 1.21.4. Entonces necesitamos crear un nuevo perfil para seleccionarlo aquí con la versión correcta. Entonces damos clic en Installations, aquí arriba. Damos clic en Nueva instalación, en este botón. Seleccionamos aquí un cubo para representar esta instalación diferente. Voy a poner este cubo de esmeralda. Le damos un nombre, le voy a poner 1.21.4. En la versión seleccionamos la versión correcta, que es la 1.21.4. Aquí está. Y luego aquí abajo desenmarcamos esta casilla porque queremos que no se empiece el juego de forma automática, que se instale y nada más. Y le damos clic a instalar. Listo. Ahora si regresamos a Play, aquí tenemos estas dos versiones, la última 1.21.8 y la 1.21.4. Entonces con la versión correcta, ahora sí le damos Play. Voy a dejar esta ventana pequeña para que se vean los cambios en la consola. Aquí vemos que tiene la versión correcta, la 1.21.4. Entonces ahora le damos en multiplayer. Agregamos un servidor. Le ponemos cualquier nombre. Le voy a poner Minecraft Python. Y de server address ponemos localhost. Done. Y listo. Y ahora al entrar se va a ver. Ahí es de noche. Pero aquí vemos en Players está mi nombre de usuario. También aparece en la consola. Aquí dice que Javi Fractal entró. Tanto en la línea de comando como en la interfase gráfica que permitimos que se habilitara en el comando. Y aquí el primer comando que podemos utilizar es op espacio y luego el nombre de usuario. En mi caso pues va a ser Javi Fractal. Y aquí dice Made Javi Fractal a Server Operator. Esto significa que ya tengo acceso a los comandos en el servidor. Ya soy un administrador o un operador. Mató un zombie. Pero bueno, como ya soy un operador, ya puedo utilizar, por ejemplo, el comando de Game Mode Creative. Entonces ya estoy en modo creativo. Si no usara el comando en la consola o en la interfase gráfica del servidor que me hiciera un operador, no podría moverle a los comandos. Entonces es importante recordar esto. Es de las primeras cosas que se deben hacer. Ahora, si me quiero estar cambiando a las diferentes ventanas para editar código y no quiero que el juego se ponga en pausa, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de Minecraft, damos clic a F3 y la letra P. Entonces ahora si le damos Alt Tab para cambiarnos a otra ventana, vean cómo no se pone en pausa, no será el menú. Pero bueno, hasta ahora esto es lo que necesitábamos, saber que funciona el servidor y que ya podemos entrar a nuestro mundo. Entonces por ahora hay que detenerlo porque tenemos que instalar un plugin. Entonces aquí en la consola le ponemos Stop. Y esto va a detener el servidor. Y aquí también lo cerramos. De esta manera se cierra correctamente. Entonces podemos cerrar Minecraft. Ahora tenemos que instalar un plugin. Entonces, vamos a esta página, github.com/mcpq. Aquí está el plugin que necesitamos y la librería de Python que se comunica con el plugin. Entonces, primero hay que instalar el plugin. Entonces, le damos clic aquí.
Después le damos clic aquí donde dice Releases. Esta es la versión más nueva, la 2.1. Y le damos clic aquí. Vamos a bajar el archivo jar. Nos esperamos a que se descargue. Y una vez descargada, copiamos este archivo y lo pegamos en los archivos del servidor dentro del folder que se llama plugins. Abrimos plugins y aquí pegamos el archivo. Y listo. Entonces la próxima vez que se ejecute el servidor, el plugin se va a instalar. Entonces ahora, cuando volvamos a ejecutar, a correr el servidor en start.bat, voy a abrir el folder de plugins para ver lo que va a pasar. Aquí se ve que se ha instalado el plugin. Y luego vemos cómo se creó un folder nuevo que se llama MCPQ. Dentro de este folder está este archivo de configuración, donde podemos cambiar algunas configuraciones del plugin de ser necesario. Pero por ahora no tenemos que moverle nada ahí. Detenemos el servidor otra vez. Stop. Y listo. Entonces de esta manera el plugin ya quedó instalado. Ahora instalar la librería de Python que se comunica con este plugin. Eso lo podemos hacer con PowerShell. Usamos el siguiente comando. pip3, que es el administrador de paquetes de Python. Después install, que es el comando para instalar un paquete. Y después el nombre del paquete, que en este caso es mcpq. Listo. Aquí dice que se instaló con éxito. Podemos cerrar PowerShell. Y ya con esto tenemos todo lo necesario para empezar a programar. Entonces vamos a Visual Studio Code. Abrimos un folder. Disco C, Minecraft Servers, Scripts. Le damos clic al folder donde van a estar los scripts y lo seleccionamos. Aquí no tenemos ninguno. Entonces creamos un nuevo archivo. Le vamos a decir que de tipo Python. Y nos dice que le pongamos un nombre. Le voy a poner 001-testing.py. Aquí me sale una advertencia en Visual Studio. Me dice, ¿quieres instalar las extensiones recomendadas para Python? Le voy a decir que sí. Le voy a dar clic en Install. Se están descargando de manera automática las extensiones que van a facilitar el programar en Python. Ya terminó de instalar las extensiones, entonces voy a cerrar esto. Esta es la extensión Python que se instaló. Y aquí está testing.py. Aquí le voy a dar clic al explorador. Solamente tengo un archivo en mi folder de scripts, que es este, el 001-testing.py. Y ahora vamos a hacer nuestro primer script de prueba. Empezamos con esta línea. From mcpq import Minecraft. Esto significa que de la librería mcpq que la acabamos de instalar, vamos a importar la clase que se llama Minecraft, así con la M mayúscula y todo. Después, si ponemos Minecraft con paréntesis, con esto creamos un objeto funcional, una versión funcional de esta clase. Y luego le damos un nombre a este objeto, por ejemplo, MC. Entonces, MC es igual a esta clase de forma funcional. Entonces creamos una instancia que funcione, que se va a comunicar con el servidor y le vamos a poner de nombre MC. Entonces después ponemos MC, que es este objeto, punto, y tenemos acceso a sus funciones. Una de ellas es post to chat y entre paréntesis podemos mandar un string, por ejemplo, hello world, ¿no? Lo típico. Y aquí tenemos el primer script, está muy sencillo. Este script lo que se supone que debe hacer es conectarse con el servidor y luego mandar el string hello world al chat. Entonces lo guardamos, control S. Y ahora vamos a probarlo. Entonces vamos a nuestro servidor, arrancamos el servidor con start.bat. Ahora vamos a Minecraft. Seleccionamos el perfil con la versión correcta. Multiplayer. Ya tenemos ahí configurado. Nos unimos. Y aquí estoy en el servidor.
Ahora vamos a probar si funciona el script. Voy a poner aquí abajo por lo pronto. Entonces aquí le voy a dar clic aquí para que se ejecute el script. Aquí sale en la terminal. Y si vemos en el chat, dice Hello World. Entonces sí funciona el script. Aquí, por ejemplo, si regreso, aquí voy a cerrar la terminal. Si pongo otro mensaje, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y signos de admiración, lo guardamos, control S, y de nuevo, si lo ejecuto, run, regreso al juego y me aparece el mensaje. Entonces esto significa, si funcionó este script pequeño, utilizando la librería y utilizando el plugin, pues significa que ya todo funciona. Entonces a partir de aquí, pues ya podemos experimentar con programas más complejos, scripts más complicados. Pero este video pues era para configurar todo hasta que funcionara con una computadora que estaba formateada. O sea, todo lo hice por primera vez. Y ahora voy a probar este script, que es un script que ya tenía desde el año pasado, pero como la librería se actualizó, entonces a lo mejor va a tener errores. Es un script mucho más largo y este pues no lo voy a explicar ahorita, solo voy a ver si funciona. Entonces aquí estoy en Minecraft, estoy cerca del origen del mundo y voy a ejecutar este. Es un script que dibuja los ejes en el mundo. Mira, aquí está. En azul dibuja el eje Z. Entonces en esta dirección es Z. Y después hay una línea roja que es para el eje X. No sé de qué lado vendrá. Allá viene. Por alguna razón en el eje X es más rápido. Y luego el eje Y es una raya verde hacia arriba. Entonces con este script, si le pongo F3 para ver el debug, si me muevo por aquí por lo rojo, vean cómo cambian los valores de X. Y casi no cambian los valores de Y ni de Z. Y si me vengo para acá, me estoy moviendo en Z. Y el origen del mundo es aquí, en el centro de esta columna. Y esta es una de las muchas cosas que se pueden automatizar con esta librería. Ahora voy a mostrar cómo convertir el mundo del servidor en un mundo plano. Porque a veces no queremos que sea un mundo normal, sino que sea plano para poder construir todo desde cero. Entonces lo primero, detenemos el servidor. Lo podemos hacer desde el chat, diagonal, stop, y ya se detiene. Aquí en la consola también vemos que ya se terminó. Entonces, lo primero, borramos el mundo actual. Entonces, este folder del servidor que se llama World, lo borramos. También podemos borrar el Nether o el End, pero como no hemos ido ni al Nether ni al End, pues aquí no hay información, entonces no pasa nada. Pero como borré el folder del mundo, ya no tenemos mundo, se borró. Entonces la próxima vez que arranquemos el servidor, se va a crear un nuevo mundo. Pero también podemos venirnos aquí a Visual Studio, vamos a abrir un folder y voy a abrir el folder donde están los archivos del servidor, Minecraft, no, en el disco C, Minecraft Servers, lo abro. Aquí en el folder de Server 01 están todos los archivos, es lo mismo que acá, pero aquí en Visual Studio. Y está este archivo que se llama server.properties. Estas son todas las propiedades del mundo y del servidor, lo que se va a crear. Entonces, aquí, por ejemplo, dice level type, dice Minecraft, diagonal, normal. Esto significa que va a ser un mapa normal. Entonces, aquí le cambiamos y le ponemos, en lugar de normal, flat, y lo guardamos, control S. Ahora, volvemos a arrancar el servidor. Aquí no encontró el mapa, entonces está creando uno nuevo. Y ahora, si volvemos a entrar al servidor, no tenemos que configurar nada porque se sigue conectando con nosotros mismos, entonces no pasa nada. Lo único que cambió fue el mundo. Entonces, si volvemos a entrar, ahora estamos en un mundo plano.